Ok. Así por las dudas. Después si me acusan que dije algo que no dije, vas a tener la grabación. Prueba. A ver. ¿Se ve bien ahí? Ok. Así que en primer lugar, L'chaim. Hoy es un día especial, personal para mí también. Es el yahrzeit de mi abuelo, cuyo nombre llevo con mucho orgullo, que murió en Rusia hace 78 años. Y bueno, la verdad que el hecho que su nieto esté dando un shiur de Torah es testimonio al sacrificio que él tuvo allá en Rusia bajo la época de Stalin, y aunque él haya muerto, lo que él representa sigue Baruch Hashem hoy con mucha vida. Pudieron matar judíos, pero no pudieron eliminar el judaísmo. Y eso en general es la naturaleza del pueblo judío. Cuando más nos apretan, tanto más producimos. Por eso el pueblo judío se compara, entre otras cosas, con la aceituna. Así como la aceituna cuando se aprieta sale el aceite, así es el pueblo judío desde nuestros albores en Egipto. Dice la Torá, cuanto más nos oprimen, tanto más crecemos. Y el hecho que estoy acá hoy, en el día de su yahrzeit, seguramente instantes antes que él muriera, nunca se imaginó que 78 años después lo que él estaba viendo ahí cambiaría totalmente para bien. Así que es en zehut de él que dedico este shiur. Y es una buena entrada al tema en general, porque el tema, cómo la Torá nos hace vivir mejor. Hay dos maneras. Uno, que cuando uno hace las cosas bien, le va mejor. Pero hay otra forma, y es de que cuando uno sabe ver las cosas, las ve mejor, las ve diferente. Y de hecho encontramos esto del Baal Shemtov. El Baal Shemtov explica, fundador del hasidismo, explica algo interesante en relación al arca de Noé, por medio de la cual se salvó la familia de Noé y así toda la humanidad. Y que esa arca, Dios le dice a Noé que construya una arca. Un arca. Esa arca se llama Teiva. Teiva también significa palabra. Entonces, la idea es que Dios le dice a Noach, Bol ha-Teiva, entra al arca. Dice el Baal Shem Tov, la idea es entrar a las palabras. O sea, de que uno tiene en la vida la amenaza de la turbulencia, de las aguas de diluvio, que son las preocupaciones materiales que atentan contra la supervivencia de uno, especialmente su supervivencia espiritual. ¿Cómo puede hacer para sobrellevarlo? Es entrar adentro de las palabras de Torah y Tefilá. Eso es lo que le da la fortificación a uno para protegerlo contra las preocupaciones. Y la idea es entrar adentro, significa entrar adentro de su significado para entender realmente las cosas de una manera diferente. Y ahí da un ejemplo justamente con el arca. Dios dice a Noach cómo tiene que construir el arca y dice, Tzohar ta'aseh la teiva, que para el arca tiene que poner un Tzohar. ¿Qué es Tzohar? Hay de hecho dos opiniones, o ventana o una piedra preciosa que brillaba. Eso servía como una fuente de luz. Es un tema interesante que no vamos a entrar ahora en los detalles, pero quería mostrarles una cosa, lo que dice el Rambam al respecto. Entonces ahí, ¿qué dice el Baal Shem Tov? Dice ahí tenemos la palabra Tzohar, que significa ventana o esa fuente luminaria, son las mismas letras que la palabra Tzara, que significa aflicción. Y eso es lo que explica el Baal Shem Tov, de que uno tiene la capacidad de reconfigurar las cosas de tal manera de que cuando ve algo que parece una tzara, ve algo que parece un impedimento, ve algo que parece un obstáculo, ve algo que parece ser una amenaza,
uno puede llegar a ver adentro de eso el potencial de transformarse en Zohar, de transformarse en una fuente de luz, una fuente de inspiración, que el obstáculo es nada más que un desafío, que no es una amenaza, es una oportunidad de crecimiento. Y así hay muchas cosas. Por eso decimos que la Torá es Torá Or, la Torá de luz. La palabra luz, or, también tiene valor numérico de la palabra raz, que significa secreto. Y así explican los maestros hasídicos que cuando una persona conoce el secreto de las cosas, eso ayuda a iluminar las cosas. ¿Qué pasa cuando uno prende la luz? Cuando prende la luz no cambia nada, simplemente percibe lo que antes estaba y no lo percibía. Entonces, a veces hay una luz física superficial y a veces hay una luz más profunda. Entonces, una persona que puede entender los secretos de las cosas puede llegar a ver, a iluminar la situación al punto de transformar una amenaza en un desafío y oportunidad. El Talmud, de hecho, cuenta una historia muy ilustrativa de esa habilidad. Cuenta de que Rabbi Yohanan, que fue un gran sabio talmúdico, estaba bañándose en el río y justo pasaba por ahí en el bosque una bandilla de ladrones liderados por su jefe, que era también un gladiador. Se llamaba Reish Lakish. Nos imaginamos que un gladiador no es un hombre muy suave, que digamos. Entonces, él de un saltó a atacar a Rabbi Yohanan. ¿Qué haría cualquiera de nosotros? Vemos a alguien que nos quiere atacar, o peleamos para defendernos, o huimos, o nos paralizamos. Rabbi Yohanan tenía otra reacción. ¿Qué dijo Rabbi Yohanan a ese jefe de bandilla de ladrones, asaltantes, gladiador? ¿Qué le dijo? ¡Wow! ¡Qué impresionante tu fuerza! Imagínate si vos dedicaras esa fuerza al estudio de Torah. Podría llegar a ser un gran fenómeno si aplicarías esa fuerza al estudio de Torah. Este hombre le contestó a Rabbi Yohanan, mira, ¿sabes? Tu belleza, Rabbi Yohanan era muy lindo de aspecto. Dice, tu belleza sería perfecto para las mujeres. Dice Rabbi Yohanan, no perdió la cabeza, le dice a Shlokish, ¿ves qué lindo que soy yo? Mi hermana es mucho más linda que yo. Y yo te prometo de que si vos decidís dedicarte a estudiar Torah, mi hermana se casaría contigo. Y Reish Lakish aceptó en el momento. Pues, cambió su vida y se dedicó al estudio de Torah y llegó efectivamente a ser un gran estudioso, un gran sabio de Torah, compañero de estudio de Rabbi Yohanan y uno de las grandes autoridades talmúdicas. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos ahí cómo Rabbi Yohanan, al poder ver algo profundo que no estaba en la superficie, podía iluminar la situación no solo para sí mismo, sino para que el otro lo viera también. O sea, no es de que él cambió la situación, simplemente reveló una dimensión de la realidad que a ojos que no fueran de Rabbi Yohanan estaría invisible. Hacía falta tener la capacidad de Rabbi Yohanan para poder ver dentro de la adversidad tan extrema como un gladiador que lo está asaltando, el potencial positivo que tiene y hacerlo ver esto. Ahora, ¿de dónde consiguió Rabbi Yohanan esta percepción? La consiguió de la Torah. El estudio de Torah le dio ese entrenamiento, esa percepción para poder ver la verdad de cada situación. No juzgar las cosas por su apariencia, sino poder llegar al raz, al secreto, y a través de eso iluminar la situación por lo que es, y donde otros ven peligro, él pudo ver ahí un gran potencial de bien y hacerlo ver al otro. A Reish Lakish nunca se hubiese imaginado de que podía él llegar a dedicarse al estudio de Torah, ni se le cruzó por la cabeza hasta que
Rabbi Yohanan, con su capacidad, pudo hacerlo ver esto. Entonces, eso es un poco el tema, cómo es que la Torá nos cambia la calidad de vida. Está en dos planos. Primero, viviendo de acuerdo a las indicaciones concretas de la Torá, es algo que nos da una calidad de vida más sana, en todo sentido. O sea, el mero hecho de tomar un día de semana y desenchufarse de los teléfonos por ser Shabbat, eso ya aumenta la calidad de vida, empezando por ahí. Tenemos el tema de kasher, también es algo. Si todo el mundo comiera kasher, no habría corona porque nadie hubiese comido murciélagos. Entonces, murciélago no es kasher. Entonces, empezando por ahí, en todas las cosas que la Torá nos dice, en definitiva, nos beneficia. No hay nada que la Torá nos diga que hace de nuestra vida una vida de calidad inferior a nadie. Entonces, simplemente acatando a lo que la Torá nos dice, eso ya nos mejora la calidad de vida. Pero conjuntamente con eso, no solamente en la práctica, sino también en la comprensión. O sea, en Torá hay dos cosas, hay Torá y hay mitzvah. Mitzvah significa orden y mitzvah también significa conexión. A través de acatar la orden divina, nos conectamos con el dador de la orden y eso es en el plano práctico. Pero Torah significa enseñanza. Además de las indicaciones prácticas que tenemos que hacer o no hacer, también nos enseña cómo pensar y no pensar, cómo sentir y no sentir, qué actitudes debemos tener, que a su vez nos ayuda a poder tener mejor calidad de vida internamente también, debido a nuestra manera de entender las cosas mejor y por lo tanto sentirlas más correctamente. Entonces vamos a tomar algunos ejemplos de cómo funciona esto en la práctica. En primer lugar, se explica uno de los valores muy importantes en el judaísmo es la alegría. Ahora, contrario a lo que muchos pueden pensar, la alegría no es el resultado del éxito, sino es la causa del éxito. O sea, no es que uno tiene alegría si tiene éxito, sino si uno tiene alegría, va a tener éxito. ¿Por qué? Explica en el libro básico del Tanya, de que el libro básico de la Torá, ese del Hasidismo, de que dice ahí de que alguien está jugando acá con la pantalla. Entonces, dice ahí de que la alegría es la causa del éxito. ¿Por qué? Trae el ejemplo. Hay un capítulo 26 del Tanya, de que cuando hay dos personas que están peleando, no va a ganar necesariamente el más fuerte, sino el más ágil. Y la agilidad viene de la alegría. Una persona puede ser muy fuerte, muy forzudo, pero si está desganado, está deprimido, el flaquito que es más ágil, lo puede vencer. Entonces lo mismo pasa con cada uno de nosotros en cada desafío de la vida. Si nosotros tenemos alegría, eso nos da la agilidad necesaria para poder enfrentar y superar los desafíos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se logra la alegría? ¿Okay? Entonces, si la alegría no es el resultado del éxito, entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo conseguimos? Y explica que, de hecho, la alegría es el estado natural de la persona. Si no hay algo que se interpone, que se superpone, que interfiere con los pensamientos y sentimientos de uno está alegre y uno puede ver, el niño por naturaleza está alegre, no necesita algo para estar alegre. Si le falta algo, empieza a llorar, pero si no le falta algo, está contento y feliz. Entonces lo mismo pasa con nosotros, de que nosotros, nuestro estado natural es alegría. Ahora hay tres motivos, tres causas que pueden llevar a que uno no tenga alegría. O porque le pasó algo, o porque no le pasó algo, o sea, si le pasó algo negativo,
doloroso, eso lo puede causar tristeza. Si no tuvo éxito en algo, puede causar tristeza, o sea, lo que pasó o no pasó. Otro motivo puede ser lo que hizo o no hizo. A veces uno puede sentirse mal por algo malo que hizo, o puede sentirse mal por una oportunidad que tuvo y no aprovechó, lo que no hizo. Y otro motivo puede ser como uno mira a sí mismo, su autoestima. Si cree que no vale uno, tiene un poca autoestima de sí mismo, eso también puede llevar a la tristeza. Uno puede decir, mira las cosas que quiero hacer, las ideas malas que se me ocurren, y las ganas animales que tengo, soy una bestia, soy un animal, ¿no? O sea, ese tipo de pensamientos que le lleva a uno a sentirse una basura y entonces se deprime. En Otania explica cada una de esas tres causas, cómo lidiar con ellas. No voy a entrar a todas, lo pueden mirar después, capítulo 26 de Otania en adelante, lo pueden googlear, está en español, está en todos los idiomas del mundo. Entonces, pero solamente dar un ejemplo, ¿ok? Entonces, un ejemplo ahí es, por ejemplo, una persona que mira a sí mismo y piensa, mira qué malo que soy, que las ganas que tengo de hacer tantas cosas malas. ¿Qué dice Notania? Todo lo contrario. Dice, si el objetivo sería que uno tiene que ser perfecto, entonces marchaste. Pero si el objetivo, lo que Dios quiere de uno es perfeccionarse, superarse constantemente, ahí sos un capo. Porque mientras seguís parado dando pelea, eso es lo que Dios quiere de vos. No quiere que mates al adversario, a tu instinto negativo. Quiere que lo domines. Entonces, siempre que vos domines, vos sos el campeón. Cuando hay dos personas entrando al ring a boxear, el objetivo no es matar al otro. El objetivo es mantenerse con ventaja. Entonces, mientras uno domina al otro, puede ganar sin necesariamente noquear al otro, puede ser un knockout técnico. Mientras uno domina al adversario, ganó la pelea. Y así es con Eliezer. Una persona tiene sus pensamientos malos, entonces uno no tiene la culpa por tener pensamientos malos, no tiene la culpa por tener deseos malos. Sí tiene la culpa si los entretiene, si los alimenta, si los deja tener rienda libre. Ahí sí es responsabilidad de uno. ¿Pero por qué? Porque uno puede dominar. Y si opta por no dominar, entonces es su responsabilidad. Entonces, pero uno puede dominar. Resulta entonces que cuando uno mira a sí mismo, puede verlo de dos maneras. Si ve que está lleno de fallas y cree que tiene que ser perfecto, va a estar deprimido. Pero si uno entiende que la consigna es perfeccionarse y dominar los desperfectos, entonces mientras sigue dando batalla, entonces ahí está cumpliendo con su misión en la tierra. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos claramente en una historia que cuenta el Talmud en cuanto a Shavuot Matan Torah. El Talmud cuenta que cuando Moshe subió al monte Sinaí a recibir la Torah, vinieron los ángeles y armaron un escándalo. Como dicen en Yiddish, háganse gratschke, hicieron. ¿Qué pasa? Dice, ¿qué hace este hombre acá entre nosotros? Le preguntaron a Dios. Dice Dios, bueno, vino a recibir la Torah. Dice, ¿le vas a dar la Torah? O sea, ese tesoro escondido, Dios, que vos tenés tantos años, milenios, lo vas a entregar al hombre, lo vas a hacer puré. Entonces Dios le dice a Moshe, bueno, Moshe, ¿querés la Torah? Defende tu derecho a recibirla. Los ángeles lo están reclamando. Dice Moshe, tengo miedo, se me van a quemar con el aliento de su boca que sale fuego, me van a hacer ceniza. Dice Dios, no te preocupes, agárrate de mi trono y contesta. Ok, entonces Moshe les dice a ellos, ¿qué dice en la Torah? En la Torah dice, yo soy Dios, tu Dios, que los saqué de Egipto. Dice, ¿acaso ustedes estuvieron en Egipto? No. Dice, no robarás. ¿Acaso ustedes tienen ganas de robar? No.
Dice, no asesinarás. ¿Ustedes tienen ganas de asesinar? No. Dice, no invoquen el nombre de Dios en vano. ¿Ustedes juran? ¿Ustedes tienen negocios para tener que jurar? No. Entonces la Torá no es para ustedes. La Torá es para gente, seres humanos, que tienen ganas de matar, tienen ganas de robar, tienen ganas de mentir, tienen ganas de hacer cualquier cosa. Para ellos hace falta la Torá que le diga que no hagan estas cosas. La Torá no fue entregada a ángeles. La Torá no fue entregada a gente perfecta. La Torá fue entregada a gente imperfecta para ayudarla a perfeccionarse y a superarse. Es que muchas veces la gente dice, bueno, conozco a tal judío religioso que tal y tal cosa hace mal, no hace bien, empiezan a armar todo un juicio. Y le digo, o sea, y si no fuera religioso, estaría mejor. Me hace recordar la historia que una señora le dice a su esposo, mira, cerrar la ventana porque hace frío afuera. Dice, si voy a cerrar la ventana, va a hacer calor afuera. Entonces, el punto acá es que la Torá fue dada a gente imperfecta. Y un judío religioso no se cree perfecto, sabe que es imperfecto, pero no se deprime por eso y no se flagela por eso. Lo ve como la oportunidad que Dios le da a él, es perfecto para poder superar y luchar y no darse por vencido. Esto es un tema que nosotros vemos cuando antes que Dios quiso dar la Torá al pueblo judío, fue a todos los pueblos del mundo a ver si querían tenerlo, si querían tener la Torá, y fue al pueblo de Isav, los hijos de Isav, ustedes quieren la Torá. Y entonces preguntaron, ¿qué dice la Torá? Y dice Dios, dice, no asesinarás, no mate. Dice, no podemos vivir sin matar, no nos interesa. Fueron a los hijos de Ismael, ustedes quieren la Torá. Dice, ¿qué dice la Torá? Dice, no cometer adulterio. Dice, no nos interesa, no podemos vivir un código de vida así. Y así fue de pueblo en pueblo, y a cada pueblo le preguntó si querían ese código de leyes, y cada pueblo inteligentemente, lógicamente preguntaron en qué consiste, y cuando se enteraron que había algo ahí que no les gustaba, dijeron, no nos interesa, está todo bien, se entiende. O sea, si alguien te propone algo, no te conviene, no lo vas a recibir. Llegó al pueblo judío al final y dice, ¿ustedes quieren la Torá? ¿Qué contestaron? Naaseh v'nishma. ¿Qué es Naaseh v'nishma? Naaseh v'nishma significa haremos y entenderemos. Haremos y escucharemos. Escuchar en el sentido de entender. ¿Qué quiere decir? Dijeron, Dios nos va a dar un código de vida, obvio, seguro, que vamos a poner condiciones o preguntar. Dios nos quiere decir cómo vivir, obvio. Naaseh, cumpliremos y después intentaremos de entender. O sea, si podemos entender, bien, si no, también está bien. Intentaremos de entender. Entonces, eso es lo que sucedió y eso es lo que empecé antes. La Torá tiene dos facetas, Naaseh y Nishma. Tiene la faceta de acatar órdenes divinas. Son 10 mandamientos, no son 10 sugerencias. Entonces, son 613 mitzvot, órdenes. Pero conjuntamente con eso, buscamos y tratamos de entender lo que podemos entender para refinar nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. No es solamente hacer cosas, sino también vivirlas. Por eso digo de que la Torá nos ayuda tanto en la vida cotidiana, acatando las normas de la Torá, como también a vivir mejor al entender las cosas de otra manera que nos lleva a poder vivir mejor. Pero hay acá una precisión interesante. Dijeron, Naaseh v'nishma, haremos y entenderemos. La idea no dijeron solamente cumpliremos, o sea, que no nos interesa entender. Dijeron, haremos, o sea, cumpliremos y entenderemos, pero también hay, a través de cumplir, uno llega a entender. Hay cosas que uno no puede entender teóricamente, hasta no experimentarlas. Imagínense si alguien que nunca comió sushi en su vida, nunca comió arenque, y alguien le va a decir que coma pescado crudo. No se puede imaginar cómo comer pescado crudo puede ser una delicia. Hasta que no lo prueba. Cuando lo prueba, bueno, puede ser que igual no le guste, pero recién ahí entiende de qué se trata. Hay cosas que hasta no probar no se puede entender. No es una cuestión de entender solamente
intelectualmente. Y esa es la idea con Torah y mitzvot, esa es la idea de vivir una vida de Torah, de que a través de vivirla uno capta lo que quiere decir a través de experimentarla. A través de experimentar, uno puede llegar a captar lo que es imposible captar únicamente a nivel teórico. Entonces, esa es la idea de nacer Vinishma. Entonces, volviendo al tema. Entonces, el tema de cómo mirar las cosas ayuda a poder sobrellevarlas. Otro ejemplo le voy a dar, el tema del enojo. El Talmud dice, el que se enoja está considerado como si adorara ídolos. El enojo es una cosa, como leemos en Perkei Avot, destroza la vida de la persona. Porque uno que vive con enojo, su vida no es vida. Ahora, ¿cómo hace uno para lidiar con el enojo? Entonces el Talmud dice de que, o sea, fulano hizo algo contra mí, es una injusticia y uno se enoja y busca la venganza, o si se está fuera de sí, ¿cómo fulano me pudo hacer lo que me hizo, lo que me dijo, no sé qué, no sé cuánto? Entonces nuestros sabios dicen, el que se enoja es como si adorara ídolos. ¿Por qué? Si yo me enojo con fulano, es porque estoy atribuyendo a ese fulano un poder independiente de Dios. Estoy atribuyendo daño sufrido por mí a ese fulano. Ahora, si yo tuviera claro de que quien maneja el mundo en forma exclusiva es Dios, y nadie me puede tocar si no es porque Dios lo haya decretado de antemano que así tiene que ser por la razón que sea, nadie me podría tocar. Entonces no tengo por qué enojarme con fulano. Puedo recuperar por la justicia el daño que me hizo, eso sí, porque la ley me indica, si alguien me hizo daño físico, me robó, me hizo daño, tengo todo el derecho del mundo de ir a la justicia a recuperar lo que me corresponde, pero con tranquilidad, no enojándome, o sea, no es para enojarme. Entonces, eso es otro ejemplo cómo la Torá nos hace vivir mejor. Porque cuando uno puede contextualizar las cosas, uno puede entender de que todo lo que pasa es para mi beneficio, y ahí en el Tanya, capítulo 26, explica que cuando es algo que parece ser un daño, eso en realidad indica que es un beneficio mayor, porque es un beneficio que trasciende la capacidad de la mente humana de entender su beneficio. Viene del criterio divino que trasciende nuestro criterio. Imagínese un niño, le das un caramelo, le das una vacuna. ¿Cuándo está feliz y cuándo está triste? Sí, le das un caramelo, sos el mejor amigo del mundo. Le das la vacuna, sos el peor enemigo. Nosotros adultos entendemos que es lo contrario. Pero la mente de un niño no lo entiende. Si lo pinchan, sos un enemigo, no entiende el beneficio. Ahora, extrapolemos un poco más de eso. Cuando algo pasa con nosotros que entendemos el beneficio, implica que es un beneficio limitado. Pero cuando pasa algo que no entendemos su beneficio, pero tenemos claro que Dios entiende su beneficio, aunque no entendamos el beneficio, aceptamos que es para nuestro beneficio, y si bien duele, porque el dolor no lo podemos controlar, no sufrimos. Dolor no depende de uno, sufrimiento sí. Entonces, así como cuando nos pinchan para darnos una vacuna, el dolor lo sentimos igual que un niño, pero no sufrimos porque entendemos que es el beneficio. Así explica Tanya, su judío o cualquier persona tiene claro que lo que pasa en el mundo, cada detalle, es porque Dios lo está orquestando de esa manera. Si duele, grita porque duele y trata de mitigar el dolor y trata de arreglar la situación, pero sin enojo, sin sentirse aplastado y sin enojarse con el incorrecto. No se agarra con el mensajero. Piensa en quién le mandó este mensaje, para qué fue. A veces puede darse cuenta de algo, a veces no. Más le digo, el único sufrimiento que uno puede justificar es el propio. Jamás justificar el sufrimiento del otro diciendo lo que te pasa es porque Dios quiere, jamás. Solo sobre uno tiene que buscar por qué me está pasando eso. Si es un desafío, si es oportunidad de aprendizaje, ¿no? O lo que fuera. Pero, digamos, en cuanto a otra persona, cuando uno ve que el otro está sufriendo, ahí lo que uno tiene que hacer es
reclamar a Dios y tratar de, o sea, de impedir que el otro le cause ese sufrimiento. Mendy, ¿estás ahí para controlar la pantalla? Entonces, y eso lo vemos, ¿dónde lo vemos? Vemos también la historia bíblica. Lo vemos con Yosef y los hermanos. Los hermanos de Yosef lo habían vendido como esclavo, y ahí pasó 20 años, 22 años lejos de su padre, separado de su familia, solo ahí en Egipto, sufriendo las penurias que todos sabemos, y después llegó a ser virrey, y los hermanos llegaron a comprar comida, y él podía haberse vengado de ellos y no lo hizo. Y después, cuando falleció Jacob, ¿no? Los hermanos temblaron que ahora va a venir Yosef a cobrar la factura de lo que le hicieron. Y la Torá cuenta que él viene, se vinieron a él pidiendo clemencia y diciendo que mira, papá nos dijo de que no nos castigues, y vinieron así con mucha humildad y mucha abnegación. Y Yosef se rió de ellos, dice, ¿qué me están hablando? Digo, ustedes me trajeron a Egipto, Dios me hizo llegar a Egipto. ¿Para qué? Para salvar a ustedes y a todo Egipto en momento de hambruna. Dios me mandó acá como su mensajero. Ustedes son totalmente irrelevantes, insignificantes. O sea, no es que no me enojaré con ustedes porque yo soy bueno. No me enojo con ustedes porque ustedes no tienen nada que ver. No cortan ni pinchan, no son tan importantes como ustedes creen. Entonces, eso viene de una actitud, de una percepción de entender de que quién maneja, quién es la verdadera causa. No son ellos los hermanos, ellos no tienen nada que ver. Dios quería que él llegue a Egipto y lo mandó a Egipto. Si ellos eligieron ser los medios por medio de los cuales se realizó ese objetivo, está tema de ellos, no tema mío. Eso también lo explica ahí al final del capítulo 12 del Tanya, o sea, de que uno tiene que tener esa capacidad de perdonar al prójimo desde ese lugar, o sea, no porque el otro me hizo algo y yo soy el bueno, lo voy a perdonar. Directamente el otro no me hizo nada, el otro fue nada más un instrumento descartable. Si no fuera él, sería otro, porque quien quiso que me pase lo que me pasó fue Dios. Entonces uno no se enoja. Uno se enoja, es como tomar un vaso de veneno esperando que el otro muera. No funciona así. Cuando uno se enoja, quien sufre es el que se enoja, porque él se enoja. Entonces el otro no sufre del enojo de uno. Pero para no enojarse, no es ignorar la situación, sino entender la situación más profundamente y entenderla por lo que realmente es y no por lo que aparece superficialmente, como vimos antes la historia también de Rabbi Yohanan. Cuentan de un Hasid, este Hasid de un tío abuelo mío, Rabino Futefas, un Hasid muy conocido, muy famoso, pasó unos cuantos años en Siberia, y ahí él siempre estaba contento. Y los otros reclusos ahí siempre medio deprimidos y no podían entender este tipo cómo anda todo el día contento. Y debe ser que antes era un schlepper, que no tenía lo que hacer en la vida. Y bueno, tanto le da tener que mendigar la comida en las calles de Moscú o recibir la comida gratis en Siberia en la cárcel. Pero un día le preguntaron, ¿cómo es que estás tan contento todo el tiempo? ¿Qué hiciste en la vida antes? Dice, yo tenía un gran negocio, comercio, ganaba mucha plata, estaba muy bien, me dedicaba al contrabando, contrabandeaba judíos sacándolos de Rusia con pasaportes polacos, era un momento, una oportunidad para que mucha gente podía escaparse, y ahí lo agarraron a él, o sea, su señora y sus hijos habían salido ya, y él estaba en el próximo tren y lo agarraron y lo llevaron preso, que 12 años estuvo en Siberia. Estaba feliz y contento. Entonces le preguntaron cómo es. Dice, ¿ustedes por qué están tristes? Porque ustedes vieron su plan de vida frustrado. Algunos de ustedes querían ser profesores y ahora no lo pueden ser. Alguno quería ser comerciante, no podía ser. Otro quería ser industrial, no puede ser. Otro quería ser político, no puede ser. Están todos acá con su plan de vida frustrado. Yo, en cambio, mi plan de vida no se frustró, porque mi plan de vida es servir a Dios.
Y yo a Dios lo puedo servir donde Él me pone. Entonces me puso acá, lo puedo servir perfectamente. Él me puso acá, por algo será. Entonces acá mi plan de vida lo puedo hacer acá en Siberia igual que antes, no cambió nada. Eso es una actitud que la Torá nos da. O sea, cuando una persona entiende que estamos acá para cumplir con una misión divina, entonces lo único que tenemos que saber es dónde tenemos que cumplirla y qué, cómo hay que hacer. No elegir cuál es la misión. ¿No? Los que estamos casados entendemos muy bien cómo es la cosa. La señora te pregunta, te pide algo, lo único que tienes que saber cuándo, dónde, exactamente cómo, no importa qué es. La señora pide, uno tiene que cumplir y ahí estamos todos felices. Entonces, algo parecido pasa con Dios. Uno, si su vida es para hacer a Dios feliz, donde Dios me pone, tengo la posibilidad de hacerlo feliz. Cuenta de un Hasid que tenía un depósito grande y se prendió fuego. Se prendió fuego, se destruyó todo ahí y no tenía seguro como hoy en día uno puede tener, ¿no? Entonces, cuando le vinieron a decir de la catástrofe, entonces se puso de pie e hizo una bendición. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani goy. Bendito eres tú, Dios, que no me hiciste pagano. La gente le preguntó, ¿qué tipo de bendición es esta? Cuando te enteraste que todo tu depósito se quemó, dice, agradezco a Dios que no soy pagano, porque si yo fuera pagano, mi Dios también se quemaría ahí. Pero porque yo no soy pagano y no adoro ídolos, entonces mi Dios no se destruyó en el fuego y yo puedo seguir viviendo tranquilamente porque lo más importante no se destruyó en ese depósito. Entonces, eso viene de una actitud que uno tiene. Cuentan de un Hasid, habían 3 Hasidim que estaban hablando entre ellos el Rebbe de quién era más grande. Y cada uno contó un milagro de su Rebbe. Había uno que contó que una vez había alguien enfermo en su familia y los médicos se dieron por vencidos y mandaron a pedir una bendición del Rebbe. El Rebbe mandó su bendición y este hombre se curó milagrosamente y vivió 30 años más. Otro dice, no, ese milagro no llega cerca al milagro de mi Rebbe. Dice, mi Rebbe, o sea, una vez estaba atrasado los alquileres y vino terrateniente, nos puso todos en la cárcel y estábamos ahí en una situación muy precaria y un hombre muy malo, y alguien mandó a pedir una bendición del Rebbe, el Rebbe mandó su bendición y milagrosamente el hombre nos soltó. Ahí había un Hasid de Chabad, un tío abuelo de mi señora, Reb Shmuel Gorari, y él era un Hasid de Rebbe Marash, y él dice, el cuarto Rebbe de Chabad, y él dice, el milagro de ustedes no llega ni cerca al milagro de mi Rebbe. Dice, ¿qué pasó? Dice, yo soy un comerciante y de negocio que me vinieron a plantear. Tendría que invertir todo mi capital. Si el negocio prosperaba, duplicaría por lo menos todo mi dinero. Pero si fracasara, perdería todo mi capital y no sabía qué hacer. Fui a consultar con mi Rebbe y el Rebbe me dijo que invierta todo mi dinero ahí. Dice, ¿y cuánto ganaste? 2, 3, 4, 10 veces más. Dice, no, me fundí, perdí todo. Dice, ¿cuál es el milagro entonces? Dice, el milagro es que yo sigo siendo su discípulo. ¿Cuál es el sentido de la historia? El sentido de la historia es una cuestión de perspectiva. Uno va y pide al Rebbe una bendición. ¿Por qué? Hay 2 actitudes. Una es, yo tengo dinero, por ejemplo, y quiero tener más. No sé en qué invertir. Voy al Rebbe, que es un hombre más inteligente, más erudito, tiene una visión más amplia, para que me ayude a tener éxito en mis negocios. Esa es una perspectiva. En ese caso, el Rebbe está a mi servicio, ayudándome a mí a poder prosperar. El otro Hasid tiene otra perspectiva y él dice, Dios me dio recursos. ¿Para qué me los dio? Yo no sé para qué. ¿Cómo voy a saber yo para qué Dios me dio lo que me dio? Entonces voy a un tzadik, voy al Rebbe, que tiene una visión, una perspectiva mucho más allá de lo que una persona simple como nosotros puede tener. Y voy y le pregunto para que me diga para qué Dios me lo dio.
si me lo dio para que la duplique o si me lo dio para que la pierda, no sé, me da lo mismo. Yo soy como el cajero en el banco. Cuando alguien viene y presenta un cheque de 10 millones de dólares, no me duele pagarlo. Lo único que me interesa es saber si tengo que pagarlo o no tengo que pagarlo. Me da lo mismo. O sea, voy al gerente de banco y me dice, ¿pago ese cheque? Me dice, sí, me dice, no, me da lo mismo porque soy gerente, no, soy cajero, no soy dueño. Entonces, cuando el Hasid entiende de que nosotros aquí en el mundo somos nada más que cajeros, somos administradores, somos custodios, no somos dueños de nada, porque estamos acá un tiempo limitado. Lo único que queremos saber es si estamos cumpliendo con lo que el dueño quiere o no. Entonces, si el dueño quiere que yo cumpla mi función en Siberia, es lo mismo si me pone en Moscú o donde sea en el mundo, porque mi objetivo es cumplir con el objetivo por el cual Dios me puso acá en el mundo. Entonces, cuando una persona mira las cosas de esa manera, cambia todo, porque ahí ya no es una cuestión que yo determino lo que está bien, lo que está mal. Dios determina lo que está bien, lo que está mal. Dios determina qué quiere de mí y me da a mí los recursos necesarios para cumplir con los objetivos que quiere de mí. Entonces, si me pone a mí desafíos que no pone a otro. Había una vez un joven que tenía un problema personal y fue a ver al Rebbe, y cuando le planteó al Rebbe ese problema, ese desafío muy privado, muy personal, el Rebbe que le contestó, te envidio. Lo último que el muchacho pensaba que el Rebbe le iba a decir que lo envidiaba. Todos los demás rabinos le dieron por la cabeza y lo rezongaron y lo que menos esperaba que el Rebbe le dijera que te envidia. Que te envidio. Dice, quedó mirando. Dice, sí, te envidio, porque si tú tenés una prueba tan grande, tan difícil, significa que tenés fuerzas necesarias para superar la prueba. Dios a mí no me dio esa prueba que te dio a vos. A mí no me dio esa fuerza que tú debes tener por el mero hecho que tenés esa prueba que a mí nunca me la dio. Entonces, es cuestión de perspectiva, es cuestión de poder ver. Eso es lo que la Torá nos da. Ver una situación aparentemente tan adversa, darle vuelta de, como dijimos al principio, de la palabra tzara que significa aflicción, por ventana, de pasar la luz, o una piedra preciosa que irradia luz. O sea, eso es lo que la Torá nos da. Y cuanto más Torá estudiamos, y cuanto más cumplimos, y cuanto más lo experimentamos, tanto más nos entrena la cabeza y el corazón para poder entender las cosas por lo que son y no solo por lo que parecen ser. Y eso a su vez engendra emociones acorde. Por eso cada día, por ejemplo, ponemos tefilín. Ponemos tefilín, ¿cuál es el objetivo de poner tefilín? Ponemos tefilín con el objetivo que tenemos que tener, la intención que tenemos que tener, es de que tenemos que, lo ponemos en la cabeza donde está el cerebro, en la inteligencia, ¿no? Generalmente, y lo ponemos en el brazo izquierdo a la altura del corazón, donde se manifiestan los sentimientos, y la idea es de canalizar los pensamientos y los sentimientos hacia el servicio de Dios. Entonces la idea es justamente eso, la idea no solamente poner los tefilín y por arte de magia se canalizan las cosas, sino acompañar el acto de poner tefilín con la mentalidad. Y no solamente de forma genérica, pongo tefilín para canalizar mente y corazón a Dios, sino parar cada día antes de poner los tefilín y pensar, ¿cuáles de mis pensamientos me están enloqueciendo? ¿Cuál de mis emociones me están descarrilando? Y concentrarnos un poco a ver cómo puedo yo dominar a mis sentimientos y pensamientos en vez de que ellos me dominen a mí. Cuentan de un Hasid que tenía un problema con sus pensamientos, no podía controlar sus pensamientos lo volvían loco. Y fue al primer Rebbe de Chabad, de Rabbi Shner Zalman, a consultar con él cómo lidiar con sus pensamientos, que lo invadían y no lo dejaban tranquilo. Entonces el Rebbe le dice, ¿sabes qué? Anda al pueblo vecino
ahí hay un Hasid, fulano de tal, anda a hablar con él te va a explicar cómo se hace, él te va a dar la técnica. Ok, estaba muy contento, muy feliz, va a encontrarse un coach que le va a ayudar. Entonces fue a la casa de este Hasid, llegó así de noche y estaba ya toda la casa cerrada, como a la antigua usanza, cerrada con bulones y todo. Pero él vio que había luz adentro de la casa. Empezó a golpear la puerta, nadie le abre. Estaba nevando afuera, un frío ruso, así. Él pega la puerta, la ventana, grita, déjame entrar, téngame lástima, estoy acá congelándome, grita, pega, así. Una hora, al final nadie le contesta. Y se quedó a dormir ahí afuera en la puerta, no sé cómo se arregló y quedó durmiendo afuera. De mañana, el hombre, el dueño de la casa, sale, abre la puerta y ve a este Hasid ahí. Y el Hasid dice, ¿qué pasa? O sea, vine acá, te estaba golpeando una hora sin parar, las ventanas, la puerta, y no me abren, no entiendo. O sea, ¿cómo no me van a dejar abrir? No me dejan entrar. El Hasid le dijo, mira, aquí el dueño de casa soy yo. Y si no quiero dejar entrar a nadie, por más que grite, por más que golpee, por más que pegue, no me interesa. Yo soy el dueño de mi casa y yo decido quién entra y quién no entra. El Hasid entendió la lección de que eso fue el mensaje que el Alter Rebbe quería que él escuchara. Que uno es dueño de su casa, uno es dueño de su cabeza, y cuando viene un pensamiento negativo, uno es dueño para dejarlo entrar o no dejarlo entrar. Que surja un pensamiento no depende de uno, pero permanecer y darle leña y entretenerlo y darle vida, eso sí depende de uno. Entonces, de vuelta, aquí son cosas que la Torá nos da herramientas para que nosotros podamos liberarnos, no solamente de tiranos externos, sino del tirano más grande que somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos quienes más nos complicamos y a través de la Torá nos da las herramientas para poder liberarnos. De hecho, eso se expresa por algo interesante que hay en Shavuot. En Shavuot se traían al templo 2 panes hechos de harina de trigo. A diferencia de Pesach, que se traía una ofrenda de cebada. 7 semanas después llegamos a Shavuot, por eso se llama Shavuot, semanas, por las 7 semanas. Y entonces ahí traemos 2 panes de trigo. Explican las enseñanzas hasídicas que eso tiene representa algo importante. Cebada se considera comida animal. Trigo es comida humana. Entonces, es alimentación humana. Entonces, la idea es que cuando salimos de Egipto, nos liberamos de un tirano externo, el faraón, pero seguimos esclavos de nuestros propios instintos animales que el ser humano tiene por naturaleza. A través de las 7 semanas fuimos depurando y trabajando las 7 emociones, una por semana, y 7 por 7, cada día de la semana, una subexpresión dentro de cada emoción. Y cuando llegamos a Shavuot, 7 semanas, trabajando los 7 días de cada semana, o sea, las 7 facetas de cada emoción, llegamos a Shavuot con las 7 emociones depuradas. Por eso, después de 49 días, al día 50, tenemos Shavuot, es cuando recibimos la Torá. Y ahí traemos 2 panes de trigo representando esa transición de una condición donde estamos en condición animal y haber llegado a condición de hombre. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un animal? La diferencia es que el animal está dominado por su instinto. El hombre puede dominar a su instinto. Cuando el hombre no domina su instinto, es como un animal y de hecho peor que un animal. ¿Por qué? Porque el animal no puede elegir entre dominar su instinto o ser dominado por su instinto. Pero el hombre sí puede elegir dominar su instinto. Y cuando opta ser dominado por su instinto, es inferior al animal. Entonces, eso es lo que representa esa transición de 7 semanas. Cuando salimos de Egipto, salimos de una opresión externa. A través de las 7 semanas estuvimos en condiciones de recibir la Torá que nos ayuda a liberarnos de la opresión interna, o sea, de nuestras propias limitaciones, de nuestros propios instintos
que nos controlan y no dejan que expresemos la esencia nuestra que está tallada en nuestra alma. Entonces aquí eran solamente unos ejemplos de cómo la Torá nos puede hacer vivir mejor. Quería pasar dos avisos. Uno es de que hay acá, vi algunos amigos que estuvieron hoy en la clase de Yiddish, todos los lunes a las 12, hora uruguaya, hora rioplatense, para no ofender a nadie. Entonces, tenemos una clase, estudiamos en Yiddish para los que son aficionados o fanáticos o adictos al Yiddish. Entonces, me pueden pasar después un mensaje y les mando todas las semanas el link. Y también de que todas las semanas escribo un artículo, se llama Herramientas bíblicas para lidiar con la ansiedad y la depresión, que son enseñanzas de la lectura bíblica semanal que nos ayuda a lidiar con la ansiedad y la tristeza. De hecho, todos los días en la plegaria de la noche, pedimos a Dios que nos saque el Satán delante nuestro y detrás nuestro. Entonces la pregunta es, entendemos por qué pedimos a Dios que nos saque el Satán delante nuestro? Porque no nos deja avanzar. ¿Pero qué importa si el Satán está detrás nuestro? ¿Qué me molesta? Entonces hay dos explicaciones. Una es que a veces el Satán viene adelante y no deja progresar, y a veces el Satán viene atrás y empuja para que uno vaya más rápido de lo que puede, y ahí tropieza y cae, y entonces eso tampoco sirve. Pero se me ocurrió otra explicación, y es de que el Satán de adelante es la ansiedad, el Satán de atrás es la depresión. Son dos cosas que congelan a la persona. La ansiedad es el miedo del futuro y la depresión es la tristeza del pasado por lo que uno hizo, no hizo, dijo, no dijo, le hicieron, lo que hablamos al principio. No hablo de depresión clínica que hace falta médicos, pero digo cuestiones de que ayudan por lo menos a poner las cosas en contexto para que ese lastre del pasado no impide avanzar y ayudar que la ansiedad o miedo al futuro tampoco paraliza a la persona. Entonces, por sugerencia de un amigo, empezamos con Bereshit este año, todas las semanas algo de la parashá que nos puede dar una herramienta para lidiar con una de estas dos cosas, que es una pandemia más grave que la pandemia de la corona, porque según las estadísticas y números es algo muy, muy importante saber lidiar con eso. Así que los que les interesa recibir todas las semanas un artículo, cuando sale me pueden también mandar un mensaje y los voy a mandar. Para ubicarme, me pueden ubicar por mi Facebook, Eliezer Shemtov, ahí me pueden mandar un mensaje público o privado y ahí pueden engancharse en una de las dos cosas, las clases todos los lunes a mediodía en Yiddish o las herramientas que salen todas las semanas en inglés y en español. Los que entienden inglés pueden verlo todas las semanas en Times of Israel. Ahí tengo un blog y ahí suben todas las semanas los artículos y pueden ver los artículos que ya salieron. Si hay alguna pregunta, no sé, Rabino Birman, si quiere habilitar las preguntas, si alguien quiere ver en el chat, veo que hay algún mensaje, a ver. Una pregunta de gente, pregunta si dolor y sufrimiento no es lo mismo. No, no es lo mismo. O sea, dolor es algo que uno no puede controlar. Un dolor es alguien te pegó, te duele. Ahora, ¿cómo reaccionar? ¿Sufrís por eso? ¿Reís por eso? ¿O reaccionás en forma distinta? O sea, el sufrimiento es como procesás lo que te pasó. Entonces, el dolor uno no puede mitigar. Un pinchazo es un pinchazo. Ahora, ¿cómo vas a reaccionar a eso? Eso sí, depende de uno. Y otra cosa que quería sugerir también es, hay una serie de artículos, se llama Sesgo de Positividad, que es un libro que salió en inglés que está realmente impresionante y está traducido todo al español, pero no en forma de libro todavía, pero lo pueden encontrar en chabad.org.
sesgo de la positividad, que realmente es una antología de todo lo que Rebbe enseñó al respecto de cómo ver el lado positivo en cada situación y llegar a motivarse hacia adelante de cada situación en vez de quedarse deprimido, paralizado. Es realmente una joya. Yo voy a ver si puedo poner acá el link, acá en el chat, así todos pueden acceder. Y mientras si hay preguntas, El que quiera hacer una pregunta al Rabino Shemtov la puede escribir por el chat. Así el Rabino puede responder para todos. aquí voy a poner el link de los artículos míos semanales que ya salieron, lo pueden ver. A ver, el chat dice que el chat está deshabilitado. ¿Se puede habilitar el chat? ¿Cómo se habilita el chat? No sé, al revés que cómo se deshabilita, supongo. Ahí donde dice chat, debe haber una opción de habilitar, no sé. Otra posibilidad que puedo hacer, ponerlo acá. ¿Ves cómo hacerlo? No, no me da la opción aquí. Tendría que No da la opción, entonces voy a tratar de ver otra cosa. aquí Voy a en... hacer, ¿qué? No deja, entonces voy a hacer otra cosa. Espera, voy a ver si lo pongo acá en la pantalla y así la gente puede después copiarlo. Entonces es otra opción que podemos hacer. Un minuto. Ok, un segundito. Entonces vamos a hacer así. Vamos a tienes que habilitarme, compartir la pantalla. Un segundito. ¿O la pantalla o el chat? Oh. Ahí está. ¿Está? Ahí está, ok, ya veo. Ok, ahí pueden copiar o sacar una foto, no sé, de ahí de donde pueden encontrar todos los artículos sobre las herramientas semanales. Mejor sería, a ver si puede, fíjate si puedes habilitar el chat, va a ser más fácil. Así la gente lo puede copiar. De acá no pueden copiar, me parece. ¿Sí? A ver. Ahí, ok. Bien, entonces ahí cada uno puede copiarlo si quiere. Copiar. Ahí van a ver los artículos ya que salieron. Y voy ahora a copiar también el link para ver lo del sesgo de positividad, que también vale la pena realmente. De hecho, yo vi una vez una idea de que la gente para los cumplidos tienen teflón y para la crítica tiene velcro. Si alguien te insulta, nunca te vas a olvidar. Si te dijo algo positivo, no te acordás por mucho tiempo. Y el Rebbe tenía al revés. O sea, nos enseñó a tener velcro para lo positivo y teflón para lo negativo. Ok, ahí está el otro link donde pueden ver todos sus artículos que realmente son joyas. Y a ver, una pregunta, pero a veces no alcanza con la voluntad, ¿cómo se hace? Supongo de que no alcanza con voluntad para poder ver las cosas en forma positiva. Sí, no digo que sea fácil, no digo que sea fácil y uno no está hecho de goma, pero la idea es un entrenamiento. A veces uno tiene que entrenarse para poder ver las cosas de una manera más positiva y a veces puede tener más éxito o menos éxito y es muy difícil hacerlo solo, eso sí es verdad.
¿Dónde está cuál link? Hay dos links ahí. Un link. El primer link es a mis artículos semanales. Lo puse, perdón, lo puse en privado. Perdón, lo voy a poner ahora, espera un minuto. Lo voy a poner en público ahí, perdón, tienes razón. ¿Viste cómo a veces uno ve algo y no es como ve? A Ahí ver, lo copié. ¿Ah? Ahí lo copié. Ok, hay dos. Está el otro, el sesgo. ¿Puedes copiar el sesgo? Everyone. A ver. Ahí está, ahí están los dos links, perdón. Ahí viste, ahí hay una buena experiencia. Uno mandó algo, está seguro que lo compartió con todo el mundo, ¿no? Y después, si nadie me escribe, pienso que a nadie le interesa lo que yo compartí, cuando de hecho no le llegó a nadie, ¿no? Entonces, a veces es cuestión de poder ver las cosas por lo que son y no lo que uno piensa que son. Ahora todos lo ven, ¿no? Ahora si no me escriben es porque no me quieren, no porque no les llego. Bueno, si alguien quiere preguntar algo más, no sé si están todos con mute o si Ahí copié una pregunta que me mandaron en privado. ¿Por qué Hashem decidió que haya holocausto? La respuesta que yo tengo a esa pregunta es, no sé, no tengo la más mínima idea y no tengo por qué saber todo. No soy ni el contador de Dios, ni el abogado defensor de Dios. El Rebbe una vez dijo que cuanto más uno cree en Dios, tanto más se queja, porque si no cree en Dios, ¿contra quién se puede quejar? Entonces, si no hay Dios, no hay contra quién quejarse. Cuanto más uno se queja, tanto más manifiesta su fe en Dios también. Es al revés también. Nosotros no tenemos que justificar y explicar sufrimiento de nadie, como dije antes. Y lo único que podemos hacer es reclamar a Dios por qué Dios hiciste semejante cosa y sacarnos de este miserable galut. Y no justificar nada. No tenemos que justificarlo ni explicarlo. A ver si hay algo más que se me escapó. Gracias, Benjamín. ¿Cómo conectarse para la clase de Yiddish? Ok, entonces tenemos cada semana, mandamos un link. Si me quieres mandar tus contactos por... ¿Sabe qué? Voy a poner mi email acá y cada uno puede escribirme si quiere. Y va a ser lo más fácil. Me mandan lo que quieren saber o el link al Yiddish y les mando. Ok, ahí está mi dirección y ahí se pueden comunicar conmigo. Si me mandan su interés o en las clases o en el artículo, ahí lo voy a procesar. Vendo su auto ya. Ok. ¿Cómo diferenciar Satán atrás con la ansiedad? Quizás adelante quieres decir. Y la idea es así, o sea, cualquier cosa que impide que uno viva como tiene que ser, es el Satán. O sea, cualquier pregunta que uno tiene, hay dos tipos de preguntas. Hay preguntas constructivas y preguntas destructivas. ¿Cómo sabe uno cuál es cuál? Depende de la conclusión. Hay gente que hace preguntas porque quiere saber. Hay gente que hace preguntas porque no quiere saber. Entonces, no se puede contestar una respuesta, se puede contestar una pregunta. Y así uno consigo mismo también. Entonces, si la pregunta que uno tiene es una pregunta que busca una solución, es una pregunta sana. Si uno se pone preguntas para poner en duda toda la cosa, entonces eso es del Satán. Y ahí lo que tiene que hacer es mandarlo a pasear. Y ahí en el Tanya explica cómo se hace. Muy interesante lo que dice. Dice ignorarlo. Dice hacerle una cita. Invitarle a un café mañana a las 8 de la noche. Si viene una preocupación y vas a tratar de ignorarlo, no vas a poder. Decirle, venite mañana a las 8, te atiendo con tranquilidad, con un café y todo bien. Ahora déjame tranquilo porque estoy distraído acá con un cliente, no te puedo atender como mereces. Venite mañana a mi casa a las 8 de la noche y ahí te atiendo. Lo más seguro que mañana a las 8 no va a aparecer.
¿Entendés? Entonces es una técnica que nos da el Tanya. Me gustaría recibir la enseñanza semanal, ok, desde su perspectiva, ¿para qué es la pandemia? ¿Para qué es la pandemia? Bueno, ¿para qué? No sé. Lo único que yo puedo decir es entonces qué. Uno no puede responder por qué Dios hace las cosas y tampoco creo que podemos decir para qué, porque no tenemos acceso a esa información. Me hace recordar de un compañero mío que estaba en el avión en la época que volaban aviones. ¿Se acuerdan de esa época que habían aviones que volaban de un país a otro? Y entonces había un colega mío que estaba viajando y ahí había una tormenta y el avión estaba tambaleando, todo el mundo con mucho miedo. Se le acerca la azafata y dice, Rabino, usted es hombre de Dios, ¿puede hacer algo para apagar la tormenta? Dice, señorita, yo estoy en ventas, no en gerencia. Entonces, yo no sé por qué Dios hace las cosas, pero la pregunta que sí me permito hacer, y más que permito, me obligo a hacer es, entonces, ¿qué? ¿Cuál va a ser ahora mi comportamiento y mi reacción en respuesta a la situación? Entonces, antes que nada, escribí un artículo. Esa es mi primera reacción frente a cada cosa. Y ahí junté unas fuentes y cosas. Quien quiere también me lo puede pedir, pero ahora está con las fuentes en hebreo y está escrito en inglés. Voy a tener que traducirlo de español también, pero los que lo quieren en inglés lo puedo mandar y los que lo quieren en español me piden, me dicen y cuando esté se lo mando con mucho gusto si Dios quiere. Y básicamente la idea es de que uno de esta situación puede salir refinado, puede salir fortificado, puede salir mucho mejor de cómo entramos a todo esto. Una cosa sencilla, antes de la pandemia, todo el mundo se fijaba en sí mismo y en las cosas que nos dividen y nos separan el uno del otro. A raíz de esta pandemia empezamos a pensar en aquellas cosas que nos unen a todos. ¿Por qué? Porque nos vimos cuán dependientes somos los unos de los otros y cuán similares somos esencialmente, y en vez de focalizarnos en lo que nos distingue de los demás, estamos pensando más en aquello que nos une con los demás, y eso es un gran avance, eso es una gran cosa. La gente ya no es tan egocéntrica y ya no es tan trivial como era antes, y la gente sabe valorar el tiempo distinto. Y entonces, no sé, hay muchas cosas muy positivas que está saliendo de esto. Obviamente no quiero trivializar a aquellos que perdieron familiares y pasaron mal o están pasando mal, que Dios les mande consuelo y les mande refuá. Sí, o sea, no quiero minimizar Hasbejalila esto, pero lo que quiero sí decir es de que de vuelta, ¿por qué? No tengo idea. ¿Para qué? Tampoco. Entonces, ¿qué? Eso cada uno tiene que hacer su respuesta. ¿Cómo vamos a salir de esto mejor? ¿Y cómo vamos a lograr un mundo mejor a través de todo esto? Ok, no hay más preguntas. Quiero nuevamente agradecer a Rabino Shemtov. Bueno, gracias a todos, gracias por la invitación y espero que no hice pasar vergüenza a los tantos uruguayos que están ahí. Ni a los uruguayos ni a los argentinos. Todos muy contentos. No lo siento, pero los uruguayos pueden tener vergüenza ajena. Ellos siempre dicen, sabremos cumplir. ¿Sabe lo que dice un Hasid charrúa? ¿Sabe qué dice un Hasid charrúa? No dice sabremos cumplir, dice supimos cumplir. Okay. Supimos cumplir, sabemos cumplir y sabremos cumplir. Mientras nos agarramos de la Torá y las mitzvot, siempre estaremos bien. Así que l'chaim a todos y que tengan salud, alegría y que siempre podamos acompañarnos a simches y que, bueno, que Mashiach venga ya. Ok, muchas gracias y los esperamos a todos nuevamente mañana y pasado, 20 y 30 horas del horario rioplatense, como dijo el Rabino Shemtov, para seguir preparándonos para Shavuot. Gracias a todos.